Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblunsky, fundador y presidente de ABC Latino. Las opiniones expresadas en este programa responden solo a sus integrantes y no necesariamente reflejan la opinión de esta emisora o de ABC Latino. Conmigo en la mesa de hoy, Juan Carlos Pocho Salcedo, director y anfitrión del ADN de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y en los Estados Unidos y Hawái, e integrante del Team ABC Latino. Antonio Flores Lobos, también con nosotros, productor y presentador de Mochilero en WKNY Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana y que me acaba de sacar un huésped para su programa de radio con todas nuestras bendiciones, por supuesto. También con nosotros Pablo Sadler, apasionado conocedor de la política latinoamericana, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria, trabajando en la función pública en la ciudad de Nueva York por los últimos 12 años. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa nuevamente. Y como invitado especial el día de hoy, Cristian García Baltazar, directamente desde el Callao, Lima, Perú. Cristian es licenciado en comunicación con especialidad en relaciones públicas y publicidad. Ha realizado estudios en comunicación corporativa, comunicación interna y social media. Es docente de comunicación y marketing y reportero ciudadano de Punto Vida para Bolivia. Bienvenido al programa, Cristian, y comenzamos ya enseguidita contigo porque Perú tiene presidente. ¡Wow! ¿Cómo es Habemos eso, presidente. Cristian? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, un fuerte abrazo desde Perú. Y así como lo acabas de mencionar, Rob, Perú ya tiene presidente, ¿no? Ya tiene presidente. Justamente el pasado 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó a Pedro Castillo como el actual presidente del Perú, ¿no? Como el presidente electo del Perú. Eh, Después de casi un mes y medio donde hubo idas y venidas por parte de la oposición, por parte de la otra contrincante, que era Keiko Fujimori, quien aproximadamente presentó cerca de 1.218 recursos de apelación, bueno, de apelación y entre otros recursos más para poder, digamos, obstaculizar, ¿no? Lo que ya era un hecho, ¿no? Lo que ya se venía diciendo, que Pedro Castillo ya era el presidente del Perú, ¿no? Justamente fue el 6 de junio cuando se realizó este tema, se realizó la segunda vuelta y se mostraron los resultados. Pedro Castillo salió elegido como presidente, pero bueno, pues no, ahora lo único que ha pasado es refrendar lo que ocurrió hace un mes y medio. Y por supuesto, para aquellos que nos están siguiendo, Pedro Castillo es toda una sorpresa y yo diría una incógnita, porque no es un político,
ha salido de los campos de México, perdón, de Perú. Es un campesino, es un maestro y se han tejido toda clase de elaboraciones o de incógnitas alrededor de él. ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, Cuéntanos un poquito cómo la sociedad está reaccionando a este misterio que se llama Pedro Castillo, presidente de Perú. Sí, Rob, como lo acabas de mencionar, Pedro Castillo es un docente, es un profesor rural, ¿no? Que digamos, no se le conoce experiencia en algún cargo público, tampoco se le conoce experiencia en alguna institución privada donde haya desarrollado algún puesto de liderazgo, solamente se le conoce que él es profesor sindical, no muy activo en esa parte, y es cierto, ¿no? El hecho de que Pedro Castillo ya es presidente del Perú genera una serie de interrogantes, que durante todo este tiempo, desde el momento en que Pedro Castillo apareció como en la primera vuelta y en la segunda vuelta, ha generado una serie de, de dudas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de quiénes van a ser sus ministros. Ahora que ya es presidente, ¿quiénes van a ser sus ministros? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Quién va a ser el ministro de Energía y Minas? Aparte de eso, también está el hecho de que a Pedro Castillo se le relaciona bastante, mucho, ¿no? Con el tema, ¿no? del comunismo, con el tema del socialismo. Si bien es cierto, Pedro Castillo es una persona de izquierda, pero ya se le está relacionando bastante con los temas mencionados, ¿no? Justamente es en esta semana, ya el 28 de julio de esta semana, ya Pedro Castillo se le van a entregar las credenciales, donde todos, absolutamente todos, creo yo, vamos a estar muy atentos para que mencione quiénes van a ser sus ministros, quiénes los van a acompañar durante todos estos 5 años. ¿Qué pasa con la Asamblea, con el Congreso? ¿Va a poder gobernar efectivamente? Ese también es un tema aparte, ¿no? El Congreso actualmente está dividido en tres partes, así, tres partes. La parte derecha, ¿no? Donde que está representado, ahí está Keiko, ¿no? Con 44 congresistas aproximadamente. Ahí hay dos partidos, ¿sí? Una coalición de dos partidos que representan 44 congresistas aproximadamente. Luego también tenemos la parte centro, que también, si no me equivoco, también está con 42, con 45 congresistas, y luego la parte de izquierda, donde va a ser el fuerte de Castillo, que tiene 42 congresistas. Si bien es cierto, estos 42 congresistas a Pedro Castillo le va a servir como un respaldo para evitar probablemente cualquier tipo de vacancia en estos momentos, ¿no? O más adelante, no significa que la vaya a tener fácil. Pedro Castillo no la tiene fácil. No la tiene fácil, no cuenta con mayoría en el Congreso. Pedro Castillo en estos momentos tiene que convertirse, no sé si entraría la palabra, pero tiene que convertirse en un malabarista, ¿no? Tiene que generar alianzas con la parte centro del Congreso para así obtener mayoría y poder gobernar en cierta forma de manera tranquila, porque ya Keiko ha mencionado, ¿no? Que ella reconoce su derrota, punto número uno, y punto número dos, ella no acepta a Pedro Castillo como presidente. Obviamente también su partido, el Partido Naranja, también está con ella y probablemente va a obstaculizar todo lo que tenga que obstaculizar para Pedro Castillo, pues. Pero no ha, según entiendo yo, esa actitud de Keiko, de primero de no reconocer su derrota, segundo de tratar de extender lo más posible los conteos, esto de cierta manera, según entiendo, ha sido tomada por la sociedad peruana como algo en contra de Keiko Fujimori. Me imagino que esa actitud de la sociedad le quita de cierta manera puntos y poder a la coalición que tiene Keiko en Perú.
Así es, Antonio. Para ver, esta es la tercera vez que Keiko postula la presidencia y es la tercera vez que es derrotada en estas leads electorales. Y sí, ¿no? Keiko tomó una posición que tal vez no debería de tomar, ¿no? Ella, muchos analistas sostienen que ella debió erigirse como esta figura representativa de la oposición, pero no una oposición con, con acciones que ella ha realizado durante todos estos tiempos, durante todo este mes y medio aproximadamente, ¿no? Donde mencioné que había presentado 1.200 recursos, 1.218 recursos jurídicos para obstaculizar que Pedro Castillo sea elegido presidente, ¿no? Entonces, ella ha gastado energía, ha gastado recursos y más bien pudo dirigir toda, todas esas acciones a convertirse, como te mencioné, en la abanderada de la oposición, pero una oposición crítica, ¿no? Una oposición que, ok, sí, entiende que Pedro Castillo es el presidente, pero en base a eso, ella pudo haber armado una coalición en donde se fije o vele más que todo para que se mantenga la institucionalidad en el Perú y para evitar de repente cualquier acto que afecte a la democracia, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido excelente para Keiko. Y sí, para terminar, la figura de Keiko durante todo este tiempo ya se ha venido desgastando. Ya era una figura que no simpatizaba con muchos peruanos, pero después de realizar todas estas acciones ya se ha ido desgastando un poco más. Me Quería preguntar, pregunto, siguiendo a esa pregunta, sobre si la actitud que tomó Keiko de cierta manera se pareció a la actitud que tomó el expresidente Donald Trump aquí en Estados Unidos, y si se hicieron comparaciones con respecto a ambas figuras. Así es, así es. Keiko, si no me equivoco, también he visto algo de Donald Trump. Keiko utilizaba una palabra que no entra al caso. Ella decía que hubo fraude electoral, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Para estas elecciones estuvieron el Jurado Nacional de Elecciones acá de Perú y también algunos veedores internacionales, quienes al término de las elecciones comentaron que no existía ningún indicio de fraude, que todo se había desarrollado de la mejor manera, pero Keiko acuñó esa frase, ¿no? De fraude. Y eso ha causado daño al país, ¿no? Ha causado cierto daño al país. ¿Por qué? Porque existen personas actualmente que sí consideran, ¿no? Que en estas elecciones ha ocurrido fraude. Y como lo mencioné, no ha pasado eso, no ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, y es muy parecido a la figura que también Donald Trump utilizó en su momento, ¿no? Pablo, creo que lamentablemente, tú querías decir algo, sí, sí. sí, creo que lamentablemente esta figura del fraude es medio que sirve como un doble propósito. Por un lado, hablar del fraude, pero por otra parte es, aunque sepa que esto no va a permitirle revertir el resultado, es crear una crisis de legitimidad. Antes que empiece a asumir ya es una cuestión, no tienen que demostrar que hubo fraude, pero dejan ahí picando la pelota como que a lo mejor yo no sé quién dice, y esto queda, cosa que empieza, sobre todo para un gobierno que llega con un, creo que 18,9% de los votos. Y eso quería preguntarte, Cristian, ¿cuál es la estructura de un partido como Perú Libre? Digamos, a mí cuando vi los resultados de Perú, me acordaba de lo que pasó en Argentina en el 2003 con Néstor Kirchner, que ganó con 21% de los votos, no muy distinto, pero con toda una estructura del partido peronista atrás que, por supuesto, le permitió establecerse y gobernar. ¿Qué capacidad tiene Perú Libre a nivel nacional, estructural, como para que pueda empezar a generar una agenda propia, más allá de las alianzas que, como tú bien dijiste, va a tener que generar? ¿Qué tal, Pablo? Te comento, Perú Libre es un partido que sí ha participado en algunas elecciones, pero no ha tenido una relevancia como los otros partidos tradicionales, ¿no? Como el partido de repente también
del APRA, de Acción Popular, inclusive también el partido de Keiko Fujimori, ¿no? En este caso, el partido de Perú Libre, y aquí es un dato, Pedro Castillo no es que sea militante del partido de Perú Libre. Pedro Castillo ha sido un invitado porque comparte ciertas ideas, ciertas posiciones. El líder original, o sea, el líder del partido, el fundador del partido, es Cerrón, un personaje que está ligado a Pedro Castillo y un personaje que es repelido por la mayoría de los peruanos debido a que él ha sido en algún momento part líder de la región de Junín, en donde se le ha acusado por varias situaciones de corrupción. Entonces, el partido de Perú Libre está conformado ahorita por, si bien es cierto, tiene la cabeza visible que es Cerrón, también aparece Castillo, ¿no? Y actualmente se está barajando varios nombres para que ocupen puestos importantes, principalmente en los ministerios que van a salir del propio partido. Y aquí es donde se encuentran dos, no sé si son dos posiciones, pero hay dos opiniones. Por un lado, lo que opina Cerrón, porque ya ha salido en varias oportunidades a opinar quién podría ser el futuro premier, ¿no? Y Pedro Castillo en estos momentos no dice nada. No hay algún comentario acerca de Pedro Castillo sobre quién podría ser el premier, ¿no? Y ya muchos medios de comunicación están diciendo de que cuál es la posición de Cerrón, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Cerrón ahora que Pedro Castillo ya es elegido, ya es presidente? En algún momento Pedro Castillo mencionó de que Cerrón no, y literalmente, ¿no? Él no iba a aparecer en la foto, él ni siquiera iba a estar como vigilante, pero ahora lo vemos que está opinando, que está diciendo, obviamente todos tienen la posibilidad de opinar, de dar sus comentarios, pero en un momento en tema de política donde nada es de casualidad y cualquier movimiento siempre te va a dar ciertos indicios, entonces la situación también del partido de Perú Libre también es una situación que se está manejando con cierto hermetismo, no, todavía no se pronuncia, todavía no te dicen quiénes van a estar ahí justamente en los puestos claves en este gobierno. Cristian y a todos los demás, me gustaría que escuchemos ahora un poquito corto así algo sobre la primera dama del Perú, la esposa de Pedro Castillo, porque también nos puede dar una idea de dónde ellos vienen y cuáles o hacia dónde apuntan. Escuchemos un poco esto y luego seguimos. Lilia Paredes, como cualquier persona antes de un viaje, quiso dejar su casa limpia y ordenada antes de enrumbar a Lima. Este miércoles su esposo, Pedro Castillo, se jura como el nuevo presidente de Perú. Antes de la carrera presidencial y las entrevistas, Lilia se dedicaba a las tareas del hogar y el cuidado de sus dos hijos y su hermana menor. Y aunque ahora será la primera dama de Perú, asegura que no olvidará a los más necesitados, entre ellos sus vecinos del distrito de Anguía, uno de los más pobres del país. Nosotros vamos a trabajar por las personas más necesitadas, por los humildes. Y eso creo que lo veo muy importante, ¿no? Es de trabajar o llegar a donde nunca llegó algún presidente y hacer algo por esa gente, ¿no? Los cambios serán gigantes para la familia Castillo Paredes. Lilia aún no sabe si dejar la vida en el campo y mudarse al Palacio de Gobierno, una residencia neobarroca ubicada en el centro de Lima. Tampoco que sea muy importante, pues, un palacio, ¿no? Nosotros no somos reyes, pues, para disfrutar de eso, ¿no? Como yo he dicho, si nosotros llegamos a esto, a trabajar, lo haría no fijándome de repente en el palacio, ¿no? La última noche antes de partir a Lima, Lilia y su familia asistieron a la iglesia evangélica de Nazareno. Allí la comunidad se despidió de ella con cariño.
Tímida ante las cámaras internacionales, pero cercana a su pueblo, Lilia dirigió unas palabras al finalizar la misa, llevando el mismo mensaje que su esposo Pedro Castillo. Nunca nos vamos a olvidar de dónde somos y de dónde vuelta tenemos que volver. Bueno, ¿me permites, Roberto? Claro que sí, Pocho. A mí me parece que esta es una situación muy interesante que se está dando en Latinoamérica, donde tradicionalmente desde la época republicana, desde los 1800, la clase política estaba constituida por abogados, por intelectuales, por políticos profesionales, y ahí viene a principios de los años 2000 un Evo Morales en Latinoamérica, que no había concluido la escuela secundaria, que era un pastor de ovejas por muchos años y un dirigente sindicalista de mucha capacidad, y termina siendo presidente. El mismo caso de Lula. Acá tenemos el caso de Pedro Castillo. Me parece que este es un fenómeno que se lo tiene que pensar, porque las grandes transformaciones, por ejemplo, que se están dando en Bolivia, sean de gusto, de agrado o desagrado de muchas personas, han sido a la mano de un dirigente sindical de extracción muy pobre económicamente, y el pueblo le dio su confianza y fue reelegido con votos de 60% en 2 oportunidades o más. En fin, el mismo caso de Lula, que tampoco no era tiene seguro doctorados honoris causa de varias universidades por ahora, pero esa no fue, digamos, su presentación inicial, de que él era un intelectual que tenía todas las respuestas, y lo mismo vemos en Pedro Castillo. Me parece que es una buena tendencia, eso ha democratizado verdaderamente la posibilidad de todo tipo de personas de aspirar a al primer mando de un país. Así es, Pocho, y lo que yo me pregunto es un poco, hay muchas cosas que Perú va a tener que enfrentar ahora, Cristian. Una de ellas es esta gran crisis producida por la pandemia, por la situación sanitaria de Perú, y con ello también todo lo que implica económicamente. ¿Cuáles serán, o a tu criterio, qué espera la población en realidad, que sean los principales o los primeros pasos que este nuevo gobierno vaya a dar? ¿Qué es lo que la población espera, más allá de lo que nosotros podamos así creer? Rob, lo que la población espera, primero, es una estabilidad tanto política, jurídica y económica principalmente, ¿no? Porque uno de los principales temores que tenía casi la mitad o la mitad de la población, por así decirlo, era la estabilidad económica, ¿ok? Ya Pedro Castillo mencionó que él va a respetar los puntos mencionados, la estabilidad política, jurídica y económica. También el tema sanitario, el hecho de que actualmente ya en Perú se encuentran vacunándonos. Justamente también aquí hago un pequeño paréntesis. El día sábado fui a vacunarme. Que todavía se continúe con ese proceso. Ya últimamente, si no me acuerdo, hace una semana y media, Perú compró vacunas a Rusia, la Sputnik 5, que ya llegaron o debe estar llegando. ¿Ya? También otra de las cosas es que Pedro Castillo no traiga modelos extranjeros, ¿no? Principalmente yéndome directamente al modelo venezolano, ¿no? Que también vendría a ser
al modelo de gobierno venezolano, ¿no? Que también vendría a ser una de las preocupaciones que tiene el pueblo peruano, ¿no? Entonces, yo creo que esos principalmente van a ser los tres puntos, las tres columnas que al pueblo peruano, al Perú, le debe de importar, ¿no? Por un lado, la estabilidad política, económica; por otro lado, continuar con esta política o con esta ruta sanitaria, sigamos con los mismos procesos; y por el otro lado, de que en Perú se mantenga con el mismo modelo, no traer modelos de repente que son cuestionados, ¿no? En Latinoamérica. Así es. Y hay un antecedente que para mí es muy claro en Latinoamérica, al cual se puede mirar también un maestro, José Figueres Ferrer, quien fuera 3 veces presidente de Costa Rica y quien al asumir su primera presidencia en Costa Rica abolió el ejército, un paso así muy inesperado y muy audaz, pero que liberó una cantidad de recursos enormes para áreas sociales, educación y salud. Y él también fue un maestro que se convirtió en un caudillo así popular en Costa Rica. Pero, Pocho, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical acá y volvemos para cerrar este segmento sobre Perú y su nuevo presidente, Pedro Castillo? Bueno, Hermoso tema. Pocho, ¿qué acabamos de escuchar? acabamos de escuchar a un grupo que se llama Savia Andina, un grupo boliviano, pero bueno, es el alma andina del que estamos hablando, porque esa es gran parte de Perú y nos comunica, nos enlace a todos. Y bueno, un tema boquerón, ese fue el tema. Así es, y la música andina realmente une a los distintos países, así por lo menos de Suramérica, pero es una música que es símbolo de toda esa Latinoamérica. Y yo me pregunto, como para ir acá moviéndonos un poco de este tema, pero yo me pregunto, ¿cuál será la postura de Pedro Castillo con respecto a los gobiernos en los otros países de Latinoamérica? Es algo que
va a estar en juego, va a participar activamente de la política internacional latinoamericana, se va a sumar a los llamados a los cambios en distintos países o se va a concentrar principalmente en su propio país, en Perú. No sé si tú tienes alguna respuesta respecto a esto, Cristian, pero es una duda que yo tengo, que me interesa, por lo menos personalmente. Eh, Pedro Castillo no ha mencionado nada referente a cómo, o por lo pronto yo no tengo información, ¿no? De cómo va a ser las relaciones internacionales, ¿no? Particularmente considero, ¿no? Que Pedro Castillo sí va a participar, sí va a tener, no sé si va a ser activamente, pero yo creo que sí va a participar, ¿no? De estas reuniones con los demás mandatarios. También considero que él va a mantener relaciones con los demás países, con los países latinoamericanos, ¿ya? Pero no, aún a Pedro Castillo no se le escucha, o sea, no menciona nada referente a este punto, ¿no? Si, no menciona de repente quiénes van a ser sus ministros, entonces por la parte internacional aún no se le conoce, ¿no? Pero yo creo que él sí va a querer o sí va a seguir manteniendo relaciones con los demás países, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. No sé si alguien más quiere aclarar o agregar algo más a este tema de Perú antes de que pasemos a nuestro siguiente tema el día de hoy. Simple y sencillamente me gustaría preguntar sobre cuál es el sentir de la sociedad peruana ante esta secricidad que tiene Castillo a declararse, ya sea en las relaciones internacionales o en la política interna, sobre todo el nombramiento de ministros y cosas por el estilo. Y como lo mencionó también Pablo en algún momento, dio una cifra, eh, Pedro Castillo no es que haya ganado, Pedro Castillo no tiene mayoría, así de sencillo, ¿no? Tanto en el Congreso y también con la población, ¿no? Entonces, la población está expectante por lo que vaya a hacer, primero, por lo que va a decir y segundo, por lo que va a hacer, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, está muy expectante. Todos nosotros vamos a saber recién el 28, cuando Pedro Castillo le entregan las credenciales, para saber qué cosa, qué acciones va a tomar. Pedro Castillo ingresa con una precariedad política, una situación muy complicada, como ya comenté, no tiene mayoría en el Congreso. Pedro Castillo es invitado en un partido que es Perú, que el Partido Perú Libre es invitado. Aparte también existe que la población no es que sea del agrado de la mayoría o de la mitad de la población. Entonces, eh, algunos analistas auguran, ¿no?, de que Pedro Castillo no es que eh, tenga mucho tiempo, ¿no? Espero que no pase así, espero de todo corazón que Pedro Castillo pueda cumplir estos 5 años, porque eso le favorece al Perú, ¿no? Si se sigue manteniendo una estabilidad, pero ya se han dado casos, la historia del Perú, digamos que se ha mostrado, aquellos presidentes que no han tenido mayoría en el Congreso, son presidentes que no, en muchos de los casos, no llegan a cumplir su periodo, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea la excepción, esperemos que Pedro Castillo eh, pueda generar estas coaliciones, ¿no? Que la oposición tome un partido, ¿no? Que la oposición tome un liderazgo de una oposición que construya, que vele por los intereses del Perú, más que por intereses personales, ¿no? Eso Bueno, principalmente, Y Antonio. acá desde creo que esta, con lo que decía, sí, con lo que Pablo, decía Antonio, cortito. sí, no, con lo que decía Antonio nada más, creo que el tema de comunicación va a ser esencial, que pueda comunicar con la gente,
qué es lo que quiere, cuál es su agenda, así puede empezar a generar una base propia que le permita gobernar, y también incluso relacionado a lo que vos decías, Roberto, Perú sigue siendo el país con mayor cantidad de muertos por millón en todo el planeta por el COVID. La agenda interna sanitaria va a tener yo creo, va a ser esencial, y puede empezar a también vacunar un poquito más y un ritmo más elevado. Creo que eso va a ser fundamental, pero sobre todo comunicar. Y Pablo, con esto te agradezco porque esto nos da la entrada a nuestro próximo segmento aquí en Mesa de Barrio, no sin antes felicitar nuevamente a Pedro Castillo como presidente electo de Perú. Le deseamos la mejor de las suertes y yo creo que está comenzando bien. Yo creo que el no hablar mucho en estos momentos y en estos últimos días es algo sumamente positivo porque tiene que navegar aguas bastante difíciles, bastante turbias, y como dice el dicho, por la boca muere el pez. Así que yo creo que ya va a ir anunciando lo que está haciendo, pero ciertamente la pandemia es algo que va a merecer su atención, tiene que merecer su atención inmediatamente. Y hablando de la pandemia y el COVID, y Pablo, aquí te damos la entrada a ti, que estás en el sector de salud, y ciertamente la situación en toda Latinoamérica eh, es grave. En este momento han ido y venido los distintos países, no ha habido una respuesta coherente de Latinoamérica como tal, como alguno hubiera querido que ocurriera en su momento, sino que cada país salió disparando en otra dirección y totalmente aislado de lo que hacían los otros países. No hubo ningún acuerdo mancomunado que pudiera aminorar un poco la marcha de esta pandemia. Y ahora nos encontramos con esta segunda ola, con nuevos retos. Cuéntanos rápido cómo es la situación en Latinoamérica y también de la vacunación en Latinoamérica. Sí, Roberto, la situación en Latinoamérica es una situación, como se dice acá, muy fluida. La situación de la pandemia está cambiando en forma drástica, en forma muy rápida, y en Latinoamérica no tenemos un cuadro en el que podamos describirlo como podría ser, por ejemplo, la Unión Europea. Si uno mira la situación de los países integrantes de la Unión Europea, es bastante homogéneo, ciertas discrepancias, pero es bastante homogéneo. En Latinoamérica tenemos lugares como Haití, en que todavía no se ha aplicado vacunas que puedan pasar del 0%, y tenemos lugares como Chile o Uruguay, que tienen mucha más gente vacunada que en Estados Unidos o que cualquier lugar de Europa. Entonces, en el medio tenemos al resto de la situación. Este es un tema eminentemente político. La cuestión sanitaria, esta crisis sanitaria se ha transformado o tiene una arista política, por así decirlo, que sigue siendo la que marca el ritmo y el proceso en el que estos países lo van desarrollando. Claramente se ha politizado en países como Brasil o en Argentina, que no distinto a lo que vemos en Estados Unidos o lo que hemos visto incluso ahora con movilizaciones en Francia o en Alemania, de gente que se opone al tema de una vacunación, por supuesto, ni que hablar del tema obligatorio. Pero creo que hay sí un avance muy importante, aunque no se ha mancomunado, en varios lugares donde vemos que la capacidad de vacunación ha aumentado. Chile y Uruguay están muy por encima de los promedios mundiales, han vacunado tiene un promedio de vacunas de más de 100 vacunas cada 100 personas, quiere decir que ya han llegado al 60% en algunos casos de una vacunación de un esquema completo. Y empezamos a ver ahora, desde el mes de junio, Argentina se ha transformado en el primer país dentro de Sudamérica que va a empezar a producir la vacuna Sputnik V, que por supuesto con componentes que vienen de Rusia, pero esto, Latinoamérica, por suerte, tenemos una historia muy rica en el tema de vacunas. Tanto en Argentina
como por ejemplo en Brasil, el Instituto Osvaldo Cruz, son lugares que han producido y siguen produciendo, y uno pensaría que en un futuro, con un gobierno más progresista en Brasil, esto también cambiaría. Y por supuesto tenemos el caso de Cuba, que es el primer país en el hemisferio sur, no solo en Latinoamérica, sino que es el primer país que ha desarrollado 2 vacunas completamente de cero, la Soberana y la Abdala, y que ya está empezando a producir, que uno pensaría que en el futuro no lejano, esto va a tener un impacto significativo en la distribución, no solo para los países que la producen, sino en el caso, por ejemplo, Argentina, que también es en una sociedad con México, y en el caso de Cuba, por supuesto, que tradicionalmente no ha tratado de sacar ningún tipo de ganancia, y que es también la experiencia del Instituto Osvaldo Cruz en Brasil, que han tratado de acomodar los precios para que los países que tienen más dificultades en adquirirlas puedan tener acceso también a esa vacuna. Sigue siendo un tema global y tenemos que tomarlo como tal. Hasta que no estemos todos vacunados en Latinoamérica, en África, en Oceanía, en todas partes, la pandemia sigue. Pablo, recordemos aquí que hay esfuerzos que están dirigidos no solamente a los países individualmente, sino también a los países de toda Latinoamérica. Tú mencionaste el caso de las vacunas de Cuba, también la vacuna que se está produciendo entre Argentina y México es algo muy importante. La primera camada de esas vacunas ya ha salido, se están aplicando en estos momentos en Argentina, producidas en Argentina y luego terminadas de empacar, decirlo de alguna manera, en México, y son también vacunas que van a seguir produciéndose de a millones para toda Latinoamérica, lo mismo que la producción de la vacuna rusa, la COVID, que también se está ya produciendo en Argentina y se llama COVID Vida. Para Argentina, pero para toda Latinoamérica esa ya está la intención y todo el proyecto. Escuchemos un poquito esto y volvemos acá. Vamos a escuchar algo. Argentina inicia la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, según informa el Fondo Ruso de Inversiones Directas y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond. De este modo, la nación se convierte en el primer país en América Latina en poner en marcha este proceso. Ignacio Jubilla tiene más información. Richmond, este nombre de prestigio en la industria farmacéutica, pero quizá poco conocido por el grueso de la sociedad, está ahora en boca de todos porque, bueno, representa probablemente la mayor esperanza desde que el país empezó a enfrentar la pandemia de coronavirus. El anuncio de que a través de este laboratorio la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna rusa llega además en medio de esta preocupante segunda ola y cuando, como es de público conocimiento, se registra una faltante de las vacunas a nivel global ya y que complica la gestión de los países, incluida la Argentina, para conseguirlas. El director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, se manifestó complacido de que sea la Argentina el primer país latinoamericano en lanzar la producción de la Sputnik V, resaltando que también había sido el primer país de la región en aprobarla y en comenzar a inmunizar a su población con este fármaco. Y por su parte, Marcelo Figueras, que es el presidente del laboratorio argentino, se encuentra junto con su equipo en Rusia para seguir cada detalle de lo que será el control de calidad que el instituto... Recordemos, Pablo, y aclaramos que el control de calidad ya se hizo de la vacuna producida en Argentina y ahora están en fase de producción para ser utilizadas, ¿correcto? Sí, eso es correcto. En junio ya se aprobó y empezaron a producir. Al principio estaban hablando de 250.000 vacunas semanales, estamos hablando probablemente más de 1 millón de vacunas por mes, están empezando. Esto es, por supuesto, muy auspicioso. Recordemos también que Argentina y México produjeron vacuna AstraZeneca, que después fue exportada a los Estados Unidos y a Europa.
Entonces, no pudieron tener directamente y llevaron meses hasta que pudieron llegar a tener los réditos de esta cooperación que existió. Creo que, de vuelta, afortunadamente hay una tradición en Latinoamérica de producción de vacunas y hay una tradición de un enfoque de prevención que es bastante distinto al que vemos acá en Estados Unidos. Creo que eso favorece a Latinoamérica. Y creo que también la otra parte que tenemos que hablar de la pandemia, que eso ya es todavía más heterogéneo, es qué se hizo más allá del tema de específicamente sanitario, pero qué pasó con la ayuda para todos los sectores más vulnerables que estuvieron afectados por esta pandemia y que siguen estando afectados, y creo que ahí también eso da para hablar bastante, porque creo que distintos gobiernos se enfrentaron a la situación en formas distintas, con resultados muy, muy distintos. Bueno, esta pandemia nos ha mostrado que prácticamente los países ricos se cuidan a sí mismos de primero, o sea, con la distribución de estas medicinas, ¿no? En este caso de la inyección del COVID. Ahora, con la producción en Argentina y en colaboración con México, ¿se piensa que estos países van a facilitar de cierta manera la distribución de estas medicinas en los países pobres? Yo creo que va a aumentar. Lo que pasa es que el ritmo que estamos hablando todavía es bajo. Si hablamos de 1 millón o incluso que sea 2 millones de vacunas por mes, es un número bajo para lo que es el cuadro de Latinoamérica. Los costos no necesariamente están subsidiados. Creo que en ese sentido la tradición es mucho más en Cuba y en Brasil de poder producir estas vacunas a un costo que tengan mayor accesibilidad. Acá lo crítico van a ser los próximos, para Latinoamérica, los próximos 6 a 12 meses, a ver cómo se puede llegar a pasar este momento en el que todavía tenemos la variante Delta, que no tiene una penetración tan grande en Latinoamérica necesariamente, pero que está obviamente empezando a tener más participación, un share más grande de lo que es de la presencia de ese virus, de ese tipo de variante, y ver cómo se va a poder hacer para con las otras medidas también, cómo hacemos para que esto realmente sea un enfoque conjunto, porque la vacunación va a ser importante, creo que todo lo otro también es muy importante, pero con lo que decís, Antonio, vos creo que es muy importante también, cuál es el rol de organismos que incluso vemos que no han participado, como la OEA. ¿Qué es lo que podrían hacer estos organismos internacionales que representan a todos los países americanos? Muy poco hemos visto de eso. Sería interesante también, y otra de las cosas que va a ser muy importante, va a ser qué va a ocurrir con el tema de las propiedades intelectuales. Lo que digo esto es, quien tiene los derechos a producir las vacunas, Rusia lo ha compartido, hay indicaciones que China a través de su vacuna Sinopharm también estaría dispuesta a hacerlo, pero no vemos que las vacunas que por ahora se han producido en Estados Unidos en cooperación con Europa, como es la Pfizer-BioNTech y como es la Moderna, todavía no hay una aprobación para que estas vacunas, salvo la promesa que el año que viene en Sudáfrica empiecen a producir algo de vacuna Pfizer. Tenemos un problema serio, y creo que es de vuelta, quiero hacer énfasis en lo que vos decías antes, Antonio, este es un problema global, y creo que es un espejismo de los países más poderosos pensar que van a poder salir solos de esto y dejar atrás al mundo. El resto del planeta les va a pasar factura, les va a recordar que si no se ocupan de todos, acá nadamos o nos hundimos todos juntos. Y creo que es un test. Claro, Una y hay pregunta. algo, disculpa Pocho, antes de pasar a ti, hay algo que quiero mencionar acá porque viene justo a lo que Pablo y Antonio estaban diciendo. Desde un comienzo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, había dicho, esto es lo que él dijo: la vacuna es un bien global que debe socializarse. Y esa es la política, por lo menos que el gobierno de Argentina ha seguido desde un comienzo con la vacuna, procurando conseguir las vacunas
para su propio país, pero siempre recordando que debe socializarse y debe expandirse estas vacunas que se están produciendo a toda Latinoamérica. Pocho. Bueno, simplemente agregar a lo que mencionaba Antonio, COVID-19 nos ha mostrado esa brecha entre países ricos y países pobres, pero lamentablemente la misma brecha existe dentro de los mismos países entre los que han tenido acceso a tratamientos y medicina dentro de COVID-19 entre los pobres y ricos de cada país. La pregunta que tengo para Pablo es si existe un peligro de que esta crisis, si no la atendemos, porque lo que escuchamos de la capacidad de producción de vacunas, la lamentable situación de los sistemas de salud a lo largo de Latinoamérica, serían una base para que la enfermedad se instale definitivamente por muchos años. ¿Qué piensas al respecto, Pablo? Bueno, esto por supuesto va a trascender Latinoamérica. No nos olvidemos, por ejemplo, de África. Somos realmente una villa global. Y esto, por supuesto, que vamos a depender de lo que pase en todo el planeta. La posibilidad que, por supuesto, estas variantes sigan evolucionando es real, es significativa y es lo que ha venido ocurriendo. Las chances que haya alguna variante que después no responda a una vacuna son posibles, el porcentaje nadie lo puede decir. Por ahora, por suerte, las vacunas han sido efectivas con todas las variantes. Ahora, esta enfermedad, en un futuro, yo creo que va a seguir existiendo. El tema es cómo la vamos a ir controlando, como tenemos a las más de 30.000 a 40.000 muertes que tenemos por año en Estados Unidos del flu. Entonces, y no quiero minimizar y no quiero que esto aparezca como que por supuesto que la gente muera está bien. Digo que estas van a ser pandemias, pero que van a estar mucho más controladas. Entonces vamos a proteger como protegemos a la gente que tiene la vacuna contra el flu y hacemos énfasis en la gente mayor de 65 años, y hacemos énfasis en algunos niños, en grupos vulnerables, en esos vamos a tener que focalizarnos más. En el momento que tengamos una situación de un equilibrio, el tema de la vacuna va a ser accesible, por eso hablo de los próximos 6 a 12 meses, y ahí sí vamos a poder proteger a la sociedad de la misma forma que lo protegemos de otras enfermedades contagiosas. Por el tipo de virus que es y por la contagiosidad, y vamos más allá de lo que nos permite el programa, es difícil que este virus desaparezca. Pero sí es muy posible, y yo creo que ese es el escenario al que vamos, es que esté controlado. Creo que es en todos nosotros ver cómo capitalizamos estas crisis. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que en países como los nuestros la gente empiece a utilizar una máscara cuando no se siente bien? ¿Cómo hacemos para apoyar este tipo de intervenciones que lo que hablan es de solidaridad? Que no me la pongo para mí, sino me pongo para cuidar al otro. Y creo que estas son las cosas que nosotros podemos encontrar un punto en el que decimos, bueno, aprendimos algo, veamos cómo mejoramos nuestras sociedades, no volvamos a donde estábamos. Imaginemos un futuro mejor y estas son algunas de las intervenciones en que podríamos estar enfocándonos. Bueno, muchas gracias. Hay algo que se mencionó acá, que esta mesa mencionó, y es la falta de intervención de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y es muy llamativo porque desde ya hace varios años que hay llamados a reestructurar o incluso a crear otro tipo de organización dentro de Sudamérica, de Latinoamérica, que responda a los intereses de los distintos países. Y justamente en estos últimos días ha habido algo que ocurrió con la CELAC, esta conferencia que aglutina a los países de Latinoamérica y del Caribe. México se hizo
presidencia de la CELAC pro tempore en este periodo y en las deliberaciones con motivo del natalicio del libertador Simón Bolívar. Esto es lo que el presidente de México dijo y yo creo que dejó flotando un pensamiento que está en la mente de muchos políticos de Latinoamérica. Escuchémoslo, por favor, a ver. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Y así con estas palabras de Antonio Manuel López Obrador, presidente de México, estamos llegando al final de este programa donde estamos hablando de nuevos gobiernos como en el Perú, estamos hablando de esta pandemia que nos afecta a todos los que vivimos, no solamente en Latinoamérica y en el continente americano, en todo el mundo. Y este llamado a respuestas más globales, a concentrar, a concertar acuerdos para el beneficio común de todos. Últimas palabras, 30, 40 segundos para cada uno de los que están acá. ¿Quién quiere comenzar? Antonio. Bueno, muy impresionado con las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Realmente es podría ser como una guía a seguir en el sentido de las relaciones a Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo en el futuro. Creo que es algo muy positivo. Pocho. Bueno, estamos en una época que no hay vacas sagradas y así como nadie quiere cambiar estructuras como la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿alguien se atreve en México a hablar de un cambio total de la estructura de la OEA? Me parece fenomenal. Pablo. Sí, también totalmente de acuerdo. Las crisis son oportunidades de crecimiento y las grandes crisis pueden generar grandes cambios. Tenemos que aprovechar esto. Es una gran oportunidad que tenemos para mejorar el mundo en que vivimos. Y con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a todos. Nos vemos en una semana. Chao. Adiós. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría.